Hola a todos, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Lo primero que quiero hacer es pediros perdón de manera anticipada porque estoy un poco mal de la garganta, con lo cual es posible que eso se me vaya notando a lo largo de este vídeo. Hoy os traigo la reseña de un libro que es Bocadáver y otras autobiografías, escrito por el autor John Langan y publicado aquí en España por la editorial La Biblioteca de Carfax. Soy muy fan de esta editorial y de hecho me estoy planteando hacer un vídeo con varios de los libros que tengo de esta editorial porque en materia de terror creo que actualmente es una de las editoriales en funcionamiento más interesantes en español, sin duda alguna. Volviendo a John Langan, precisamente la Biblioteca de Carfax publicó hace un tiempo El pescador, que es la primera novela que yo leí de este autor. Es una novela larga, no es una colección de relatos como esta que os traigo hoy, pero yo la recomiendo mucho. Es complejo que a un autor se le dé tan bien la novela larga y el relato corto, pero en el caso de John Langan ambas cosas se le dan francamente bien. En Bocadáver y otras autobiografías nos encontramos con 11 relatos pertenecientes al horror cósmico. Pero quiero decir que la forma que tiene John Langan de abordar este tipo de terror es una forma muy original. ¿Por qué? Porque lo que él hace es abordar el horror cósmico relacionándolo con asuntos muy personales y privados, en concreto con asuntos domésticos. En esta colección de relatos sí hay algunos denominadores comunes que planean sobre todos y cada uno de los cuentos, es el tema de la infancia y la familia, especialmente las relaciones muy complicadas a veces entre padres e hijos, especialmente entre la figura paterna y la figura del hijo. También nos encontramos con adultos que de repente bucean en el fondo de su memoria para traer a colación pues ciertos recuerdos o ciertos acontecimientos que les sucedieron en la infancia y que les atormentan o les persiguen de alguna manera hasta la edad adulta. Y quiero decir que hay muchísimo de autoficción en Bocadáver y otras autobiografías. Esto es algo que el propio John Langan reconoce en una nota al final de la obra. Y es que se repiten modelos de familia que coinciden con la propia estructura familiar del autor en la vida real. También es muy recurrente, como digo, la compleja o difícil relación del hijo con el padre y sobre todo también la ascendencia escocesa por parte de los dos progenitores. Aspectos que, como digo, parecen comunes o parecen sacados, extraídos de la propia vida de Langan. Y ahora vamos con una breve reseña de los relatos y, como viene siendo común en estos vídeos, lo que voy a hacer es hablar primero del relato que menos me ha gustado y vamos ascendiendo hasta el que más me ha gustado. Pero tengo que decir que todos y cada uno de los relatos de esta antología tienen un nivel bastante alto. Cosa también muy difícil en las antologías, porque es muy común encontrarnos a lo mejor algún relato que sea malo, pero puede ser un poquito mediocre en comparación con otros. Y aquí no. Aquí ningún relato es mediocre, ni muchísimo menos. O sea, todos son muy buenos. En el puesto número 11 tenemos Monstruos caseros, que mira que me duele ponerlo en esta posición, pero como digo, todos son tan buenos que alguno tenía que ser el último. Aquí nos encontramos con un adulto que está rememorando un suceso muy específico de su infancia. Mientras lo rememora, él nos cuenta que era un niño muy fan de Godzilla y que se fabricó un juguete casero del monstruo. Todo esto lo entrelaza con ciertas memorias que guarda de un niño que vivía en su vecindario y con el que a veces jugaba y que era, por así decirlo, un niño cruel. Una relación tóxica ya en la infancia. Algo que me ha gustado mucho de este relato es que probablemente sea el más sutil en cuanto a si realmente lo que le sucedió a esta persona en su infancia fue algo sobrenatural o fue algo que realmente no fue sobrenatural, pero que él intenta de alguna manera, para aliviar su culpa, darle esa explicación. El típico acontecimiento que te pasa cuando eres un niño, que te sigue persiguiendo cuando eres un adulto, te sientes culpable por algo que hiciste, es algo que no consigues superar y es algo que fue realmente tan canónico, tan traumático para ti, que no eres capaz ni de dejarlo atrás ni de entender a día de hoy qué fue lo que pasó. Por eso digo que quizá no hay una explicación sobrenatural para este relato, aunque probablemente sí, por el tono del resto, pero es que
el adulto que lo está narrando está como todo el rato intentando buscar una explicación de qué pudo pasar en la infancia. Y aquí yo tengo que confesar que no caí al principio. Core es un nombre con el que se suele llamar a la diosa Perséfone, que en la mitología griega es la diosa de la primavera. Sí, la protagonista del mito de Hades y Deméter. Aquí tenemos a un hombre que nos cuenta cómo cada Halloween a su mujer se le ocurrió hacer una especie de fiesta en casa con un pasaje del terror, porque había unos niños en clase de su hijo que decían que no podían salir a hacer el truco o trato porque vivían en una zona muy peligrosa y entonces sus padres no les dejaban. Entonces la mujer de este hombre se apiada de los compañeros de clase de su hijo y decide que van a tener una fiesta de Halloween en su casa. Al principio te va contando este hombre cómo cada año se va haciendo el paseo de Halloween hasta que hay un paseo donde las cosas se ponen un poco turbias. Su mujer se disfraza precisamente de Core y algo pasa. Es el primer relato que nos encontramos al empezar el libro y yo creo que es un buen aperitivo para lo que nos vamos a encontrar a lo largo del resto de relatos. No quiero decir mucho para no arruinarle la sorpresa a nadie porque además, si no recuerdo mal, creo que este es uno de los cuentos más cortos en extensión. Solo diré que hay alguna escena por ahí suelta hacia el final de este relato que me dio como un escalofrío y me dejó muy descolocada. Podríamos decir que el final es perturbador. Además, para mí, este relato habla de cómo lo siniestro se cuela en lo doméstico y cambia por completo la configuración de un hogar. En el puesto número 9 tenemos Las fauces abiertas de Caribdis. Y aquí yo tengo que confesar que busqué qué cojones era Caribdis en Google. Y de hecho Caribdis es un monstruo, de nuevo, de la mitología griega, un monstruo en este caso marino. Bastante feo y horrible, por si lo queréis buscar. Aquí, aparte de la mitología griega, ya tratada o ya referenciada en el relato anterior, nos encontramos con Innsmouth. Y si habéis leído a Lovecraft, cosa que yo no he hecho todavía, pero bueno, conozco su mitología, sabéis que Innsmouth es uno de los pueblos que protagonizan uno de los relatos más famosos de este autor, que además también es el padre del horror cósmico y por tanto pues John Langan le referencia varias veces a lo largo de este libro. Desde luego la influencia más directa aparece en este relato porque se nombra Innsmouth, se da una explicación de este pueblo, de lo que le pasó, de dónde está ahora este lugar, que no aparece en los mapas porque es un pueblo ficticio obviamente, pero aquí John Langan da una explicación a por qué no se puede encontrar este pueblo de manera geográfica y concreta. Al mismo tiempo aquí nos encontramos de nuevo a un adulto que está rememorando un hecho concreto de su infancia y os voy a lanzar una pregunta que resume perfectamente el argumento del libro. Y es, ¿qué pasa si tuviste un hermano al que nadie más recuerda salvo tú? Ni siquiera el resto de miembros de tu familia. Aquí hablamos de nuevo de horror cósmico, evidentemente, también de espacios liminales, de multiversos o realidades alternativas, o más que realidades alternativas, dimensiones alternativas, universos paralelos. Y aparece por primera vez en la antología una ciudad que está a orillas de un océano negro, que en este caso además es Innsmouth, y que aparecerá a lo largo de otros cuentos de esta antología. También confieso que hay un pequeño detalle que me fascina muchísimo de este relato y es cómo une lo horrible, o más bien cómo el autor plantea la existencia de un cuadro como puerta de entrada a otras dimensiones, como puerta de entrada al horror cósmico. A mí me gusta mucho cuando en la literatura de terror se utiliza el cine, la música o el arte como puertas de entrada para otros mundos más horribles, o como puertas de entrada a lo sobrenatural, a lo mítico, vaya. Y aquí lo hace con un cuadro. Y además, hacia el final del relato, hay amor por lo monstruoso. No puedo decir mucho porque sería hacer spoiler y además es algo muy anecdótico del relato, ¿no? Pero es como que un personaje está contando que ha entrado en contacto con algo que le horroriza profundamente, pero que al mismo tiempo le atrae y que lo ama, o sea, está como enamorado de esa cosa que sabe que es monstruosa. A mí este es un tropo, lo del amor y lo monstruoso,
que también me gusta mucho, y este relato tiene muchas cosas que me llaman mucho la atención y que me gusta bastante, la verdad. En el puesto número 8 tenemos Pesca con espejos. Este probablemente sea el más fantástico de todos y el que más terror puede provocar, aunque sinceramente no considero que esta antología dé demasiado miedo. Estaréis preguntándoos, ¿qué es eso de la pesca con espejos? Porque yo también me lo preguntaba cuando empecé a leer este relato. Y básicamente el argumento gira en torno a dos niños que se reúnen en la habitación de uno de ellos para hacer esto, para pescar con espejos. Y esto consiste en que tú le pones al anzuelo un objeto que tenga un valor sentimental muy grande para ti, lo metes en el espejo y ese anzuelo atraviesa el espejo. Aquí nos encontramos con un elemento también muy común en la literatura fantástica y de terror, que es los espejos como puertas a otras dimensiones. En concreto, en Pesca con espejos, nos encontramos que este objeto es la puerta de entrada a una dimensión habitada por un monstruo. Esta es una dimensión que está de capa caída y ese monstruo necesita anclarse de alguna manera a nuestro mundo para poder prosperar. Este relato también nos habla del concepto de sacrificios en la infancia. Cuando un niño se da cuenta de que tiene que hacer sacrificios por los demás es cuando pierde un poco de su inocencia y entra en la edad adulta, porque la edad adulta implica muchísimos sacrificios. Es una de las principales diferencias con la infancia, donde otros se están sacrificando por ti. Entonces, para mí, ese final, que no voy a desvelar, pero que es un final también bastante perturbador, es como esa pérdida de inocencia, ese miedo atávico a lo que has vivido y que ya no te va a abandonar. Esa preocupación no solo por ti, sino por tus seres queridos, que en cierto modo implica o es rasgo más característico o uno de los rasgos más distintivos de la entrada en la edad adulta. Y aunque este de las reseñas que he leído es el favorito de muchos, yo tengo que decir que a mí la parte se desarrolla en la dimensión más allá del espejo. Se me hizo un poco farragosa en algunos aspectos y por eso está un poco por debajo, pero es muy buen relato también. En el puesto número 7 tenemos Lo que se pierde, lo que se deja ir, que es un título, si me lo preguntáis, muy evocador. En este relato nos encontramos con un hombre que se ve obligado a asistir a una de esas reuniones de exalumnos a la que vas por compromiso, pero que en el fondo no te apetece demasiado. Por películas, series y libros que he leído, yo creo que esto es algo que se lleva mucho en Estados Unidos, porque aquí en España yo lo hice, pero hace muchos años, y fue como algo súper anecdótico y no es algo que se haga, creo yo. El caso es que este hombre, bueno, pues empieza a estar un poco desencantado porque es una reunión que dura como varios días y en uno de estos días se encuentra con un profesor suyo que hizo cosas un poquito problemáticas, que cruzó ciertas líneas rojas y a medida que nuestro protagonista se mete en la vida de este hombre, empieza a darse cuenta de que hay cosas, hay sucesos, hay personas de nuestra infancia que una vez pasan por el tamiz de la mirada adulta, nos hacen replantearnos muchas, pero que muchas cosas, de esos recuerdos que creíamos más idílicos de lo que en verdad son. Como veis, estoy siendo muy críptica a propósito porque no quiero arruinar nada, solo diré que aquí se introduce un elemento bastante curioso y es que el autor habla de una sociedad secreta que está directamente relacionada con el escritor Borges, de carácter esotérico, y cómo el autor lo relaciona con el propio cuento que está narrando, pero también con la obra del propio Borges, me pareció uno de los aspectos más destacables de este relato. Por no hablar de ese final, y es que veis que muchos cuentos estoy mencionando los finales, y creo que John Langan tiene una capacidad innata para cerrar sus obras. Me parece muy difícil cerrar un cuento corto. Esto es algo que no a todos los autores se le da bien. Eso estropea un poco la experiencia y a John Langan no le pasa. O sea, John Langan es capaz de cerrar con unas frases de tal forma que tú a posteriori no paras de pensar en el cuento. Y justo es esto lo que me pasa con este relato, que a pesar de que no es el mejor de la antología, tiene un final que sinceramente me dejó a cuadros. O sea, es el típico final que luego tú piensas en el cuento y más que pensar en el cuento, estás pensando en ese final y en ese cierre.
Y en este caso, John Langan lo consiguió. En general lo consigue en casi todos los relatos de la antología, por no decir en todos. Todos tienen finales más que dignos. Y a veces buenísimos. En el puesto número 6 tenemos Fuera de casa vigilando a los cuervos. Y en este relato nos encontramos como un hombre que se está carteando con su hijo intenta responder a una pregunta del chiquillo. Y la pregunta sería, ¿qué es eso que recuerdas de tu infancia que te dio miedo? Y claro, el hombre empieza a contarle algo que le pasó durante su adolescencia y que está directamente relacionado con un cassette de un grupo de música. Que bueno, digamos que eso que os he contado antes, de que el arte a veces es la puerta de entrada a lo sobrenatural, a otra dimensión, pues aquí de nuevo nos encontramos con la ciudad a los pies de un océano negro y cómo esa música de ese grupo musical es una puerta de entrada a ese mundo, ¿no? A esa realidad que no tiene nada que ver con la nuestra y que además en esa realidad hay una guardia, una especie de policía absolutamente aterradora que lo que evita es que gente de fuera entre en ese mundo. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a escuchar esa música, tienes visiones de ese mundo y te cruzas con esa policía? ¿Qué pasaría si esa policía te viera a ti? Luego nos encontramos con un tropo que a mí, como ya os he dicho, me encanta. Creo que el relato sabe capturar muy bien ese misticismo, y no solo ese misticismo que va asociado a la música, sino también como la propia música a veces es capaz de obsesionarte hasta límites insospechados. Se convierte en la banda sonora de tu vida sin que tú te des cuenta y es como una necesidad patológica el escuchar ciertas canciones. Ya sabéis que yo soy muy fan de Taylor Swift, pero esto no solo me ha pasado con Taylor Swift. Como amante de la música, y si sois amantes de la música lo sabréis, hay veces que una canción se te mete tan dentro que estás haciendo algo que no tiene nada que ver con la canción y la estás oyendo como de fondo, como si fuera la banda sonora de tu vida, y ese es un sentimiento que John Langan recoge muy bien en este relato. En el puesto número 5 nos encontramos con Ancla, uno de los relatos más extensos de la antología y el favorito de muchos. En Ancla nos encontramos con un hombre que de nuevo está recordando cómo fue su infancia, y en concreto está recordando un episodio muy específico que es la temporada que uno de los amigos escritores de su padre, también escritor, de hecho ambos son poetas, tanto el amigo como el padre, pues este hombre fue a la casa del protagonista y de su familia a pasar un tiempo viviendo con ellos porque tuvo un divorcio muy complicado. ¿Qué pasa? Que cuando este hombre se quedó viviendo un tiempo con ellos, pasaron cosas. Empezaron a pasar cosas extrañas. Aquí nos encontramos de nuevo con el horror cósmico y en este caso de nuevo también con el horror cósmico vinculado al arte, en este caso a la literatura, pero no a la literatura desde el punto de vista del lector que lee un libro y se le abre la puerta a otra cosa, sino desde el punto de vista del propio escritor. ¿Qué pasa si las musas, si la inspiración son deidades que te poseen? Pero claro, todo tiene un precio. Y luego esas deidades van a buscarte a lo largo de toda tu vida para intentar cobrárselo. Y también hay algo que me fascina de este cuento, que no sé si John Langan fue muy consciente a la hora de escribirlo, pero aquí se nos habla de la amistad entre dos personas, en concreto entre el padre, el narrador, y su amigo. Y llega un punto en el que creo que el cuento lanza la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la persona a la que más quieres, incluso por encima de tu hijo, es tu amigo? Estamos tan acostumbrados a que las relaciones familiares sean tan intensas en casi todas las obras literarias, pero aquí la relación de amistad que une a estas dos personas literalmente es capaz de poner en peligro la seguridad del narrador, del hijo de uno de ellos. En el puesto número 4 y a punto de entrar en el top 3 nos encontramos con Sombra y Sed. De nuevo, qué título tan fantástico y evocador. Lo primero que tengo que decir de este relato es que tiene un inicio potentísimo. De hecho, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Porque pasa al principio. Pero de hecho, cuando tú empiezas a leer esto, por un momento piensas que este relato va a tratar del mito del doppelganger, que es como tu doble. Pero sí y no. Digamos que aquí se nos presenta una torre que aparece de repente en la casa del padre, bueno, la casa no, los alrededores de la casa del padre del narrador y de su nueva esposa. Y esta torre que aparece así un poco de la nada, ¿qué pasa cuando entras en esa torre?
¿Qué pasa si esa torre es un laberinto donde ni el tiempo ni el espacio se reproducen con normalidad? ¿Y qué pasa si en esa torre hay un ser del folclore, de hecho muy manido del folclore de terror, que ha protagonizado innumerables obras, poemas, cuentos, uno de los monstruos más importantes, como digo, del terror, como nunca lo has visto? Te aseguro que lo que hace aquí John Langan con esa figura mítica, la verdad yo no lo había visto en ningún sitio. De nuevo, una relación muy complicada entre un padre y un hijo que se quieren muchísimo, pero que por lo que sea, pues hay ciertos malos entendidos, ciertos problemas de comunicación entre ellos. A priori parece que todo va bien, pero hay como ciertos temas de los que no se hablan, especialmente porque el hijo ha dejado la universidad para ser policía, cosa que ha disgustado un poco a su padre, aunque el padre no lo diga abiertamente, pero el hijo lo intuye, ¿no? Y en esa torre vemos como ese padre y ese hijo intentan encontrarse. Y de nuevo tenemos un final. ¡Ay! ¡Qué final! Ahora vamos con la medalla de bronce, que va para Bocadáver, el cuento que da título a la antología. En Bocadáver nos encontramos con que su narrador hace un viaje a Escocia con su madre y con una de sus hermanas tras la reciente muerte de su padre. El narrador tenía una relación bastante complicada con su padre, un hombre muy religioso, un hombre muy recto, muy duro en la crianza, en ningún caso un mal hombre ni un hombre que ejerciera violencia, pero sí un hombre con cuyos valores el narrador se va distanciando a medida que va creciendo. Entonces va a Escocia, lugar donde sus padres se criaron, en concreto al pueblo natal de su padre, Greenock, que por cierto existe, para intentar reconectar con la figura del padre muerto a través de la familia paterna que le queda. Este relato es uno de los más sentimentales, pensando que mis favoritos de John Langan son justo los más emotivos. Se habla en este relato también del duelo y aparecen inevitablemente los típicos remordimientos de tuve que haber hablado con mi padre de tal cosa, tuve que haberme preocupado más por su vida o tuve que haberme interesado más por esas cosas que pensé que tendría todo el tiempo del mundo para contarme y que ahora no me puede responder porque ya no está. Por eso creo que este relato aúna muy bien lo que es el horror cósmico, porque también hay horror cósmico. De hecho, aquí hay un monstruo muy relacionado con los mitos artúricos, cosa que me parece muy original y fascinante. Es uno de mis monstruos favoritos de toda la antología. Y como iba diciendo, aúna muy bien el tema de lo monstruoso, del horror cósmico, con la familia, con la figura del padre, con lo más íntimo y personal. Es una forma de entender el horror cósmico que creo que es muy propia de John Langan. Y en el segundo puesto tenemos Canoin Neath, que disculpadme si me estoy columpiando porque es un término, yo creo que es irlandés, si mis investigaciones me han conducido por el lugar correcto. Así que voy a leeros de manera literal lo que significa Canoin Neath. Cantar el Canoin Neath, largo poema improvisado de lamento y elegía. Es un rito de despedida mediante el que la persona afligida se reúne brevemente con la que se ha ido en el espacio limítrofe entre la vida y la muerte. En este relato nos encontramos con una reinterpretación del mito de la Banshee. Ya sabéis que la Banshee es un monstruo de origen irlandés que lo que hace es anunciar con su llanto o con su lamento, con su grito, la muerte de alguien, normalmente la muerte de una familia o de una de las familias importantes del lugar. Nos encontramos precisamente con unas mujeres, unas mujeres no, porque no son mujeres, ¿vale? Son espíritus femeninos, o por lo menos la persona que entra en contacto con ellos los percibe como mujeres, niñas, chicas, que lo que hacen es que cantan. ¿Y para qué cantan? Cantan para poder conducir el alma de los difuntos. Toda esta historia aparece en un episodio, de nuevo, autobiográfico de John Langan. Su madre vivía en un pueblo de Escocia que fue bombardeado 2 noches seguidas durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre era muy niña cuando esto pasó, como ella. A día de hoy aún guarda las secuelas, cómo eso le afectó. Y cómo, justo después de este bombardeo, esta mujer entra en contacto de alguna manera, es capaz de ver y de escuchar el canto de estos espíritus femeninos, de estas banshees. Es uno de los relatos más hermosos, a mí me dejó muy impactada. Primero, porque yo creo que aquí la prosa de John Langan es exquisita. Cuando te está narrando la parte del pasado, la parte de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial,
cómo ese pueblo escocés se vio afectado de esa forma. Realmente parece que tú estás allí. Y luego, qué belleza esta reinterpretación del mito de la Banshee. Son monstruos, pero me parece tan injusto decir o emplear el término monstruo para hablar de estos espíritus femeninos, porque lo que hacen y su presencia en este libro sí es cierto que va unida a la muerte, pero de una forma tan bella y tan hermosa. No me parece justo el calificativo de monstruo. Y llegamos al puesto número 1 con el suplemento. Para mí este es el relato más emotivo de todos. Yo he conectado emocionalmente con él una barbaridad. De hecho, estuve a punto de llorar leyéndolo y es algo que no me suele pasar muy a menudo. Aquí nos encontramos con un hombre que de repente se encuentra un día comprando en el equivalente al Mercadona una antigua compañera de trabajo en la biblioteca que se jubiló hace poco. Y cuando la ve, se queda flipado, porque la mujer parece que ha envejecido en, no sé si es unos meses o incluso unos días, parece que ha envejecido como 10 años, la ve súper desmejorada. Entonces, claro, este hombre se queda así como un poco impactado. La mujer le invita a su casa y le cuenta una historia que explica este envejecimiento prematuro. Esta historia está relacionada con un libro que básicamente, si tú abres este libro, no hay nada escrito, pero te transportas a una de las realidades paralelas que hubieses podido vivir de haber tomado una decisión diferente en algún momento de tu vida. ¿Qué hubiese pasado si la hija de esta mujer no hubiera muerto de una sobredosis de heroína a los 15 años? ¿Cómo sería la vida de esta persona? El problema es que, aunque a priori sea muy gratificante para esta mujer el poder trasladarse a una realidad paralela donde su hija sigue viva, donde no ha perdido a su marido, donde su vida es mucho más gratificante de lo que lo es en la actualidad, el pasar tiempo leyendo este libro hace que contraigas una especie de enfermedad de envejecimiento prematuro y básicamente cuanto más tiempo lo lees, tu vida se va reduciendo y tu salud va empeorando. De tal forma que lo más seguro es que si tú sigues pasando tiempo con este libro, llegue un punto en el que te mueras. Pero ¿qué pasa si estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Qué pasa si es mejor la vida que vives en ese libro, tu vida real? ¿Qué queréis que os diga? A mí me ha dejado profundamente conmovida la historia de esta mujer. Creo que conecta con un sentimiento muy humano, que es la posibilidad de volver a estar con un ser querido. Como conclusión, aún hay esperanza para que el horror cósmico sea original, porque John Langan consigue imprimirle su toque en Bocadáver y otras autobiografías. Esta es una colección de relatos donde nos encontramos con un autor en estado de gracia. En este sentido, creo que el secreto de John Langan es saber aunar todo ese tremendismo del horror cósmico, que es lo menos humano que te puedes echar a la cara, porque justamente el horror cósmico consiste en que tú como ser humano te encuentras con algo que a lo que no le puedes dar explicación en términos humanos, ¿vale? Y consigue aunar esto, que es lo más ajeno a la humanidad, temas profundamente personales, profundamente humanos, como son la familia, la infancia, las cotas de emotividad a las que llega John Langan en estos relatos. Yo creo que es algo que no suele pasar o que no se suele dar en el resto de novelas pertenecientes a este subgénero del terror. Y ojo, que aunque la mayor parte de los relatos sean muy emotivos, en ningún caso son sentimentaloides ni cursis. La prosa de John Langan en todo momento es de una sobriedad increíble, lo cual hace que todo sea aún más emotivo y que tú como lector conectes mucho emocionalmente. Debo decir además que ya he alabado la prosa de este autor y aquí en estos relatos aparece como concentrada. Es como si, dada la breve extensión que tienen en comparación a, por ejemplo, su novela larga, El pescador, que también yo recomiendo muchísimo, pero es como si aquí su prosa estuviera como concentrada y elevada al cuadrado, ¿no? Es como cuando compras tomate concentrado y el sabor está muy presente en cada bocado, y aquí es exactamente lo mismo. La prosa de Langan, su excelencia, está en todas y cada una de las frases que no tienen desperdicio alguno, no sobra absolutamente nada, de verdad. Es que menudo buen hacer, menudo oficio tiene este hombre. Así que, como podréis intuir, me ha encantado, os lo recomiendo mucho y de hecho os lo recomiendo aunque no seáis muy fan del horror cósmico, porque la capa de humanidad que le da John Langan es capaz de reconciliar con este subgénero a cualquiera. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por vuestro tiempo. Recordad suscribiros al canal para más contenido similar. ¡Hasta luego!